Una noche de marzo, Consuelo recibió una llamada de su hija desde Houston. Mamá, me preocupa que cada vez que hablo contigo por videollamada acercas la cara a la pantalla. ¿Estás viendo bien? Consuelo, de 71 años, trabajadora toda su vida en una lavandería industrial en el sur de California, se quedó en silencio. Sabía que algo había cambiado en sus ojos desde hacía meses. Las letras del periódico dominical ya no eran lo que eran. Conducir al atardecer se había vuelto un ejercicio de tensión y concentración que antes no le costaba nada. Y cada mañana, los primeros minutos después de despertar eran los peores, con esa sensación de que los ojos todavía no terminaban de prepararse para el mundo, como si necesitaran más tiempo para recordar cómo ver. Esa sensación tiene un nombre y tiene una explicación que va mucho más allá del envejecimiento. Lo que Consuelo no sabía era que su historia era mucho más común de lo que la mayoría imagina, especialmente en la comunidad latina de este país. Y que existían 4 alimentos sencillos que probablemente ya tenía en la cocina o podía comprar en cualquier supermercado del barrio, que podían cambiar lo que pasaba en sus ojos mientras ella dormía. El Instituto Nacional del Ojo de los Estados Unidos, el NEI, apoyó el estudio más amplio que se ha hecho sobre la salud visual de los latinos en este país, el Estudio Latino del Ojo de Los Ángeles. Más de 6,000 participantes. Lo que encontraron fue contundente. Los latinos tienen tasas más altas de deterioro visual, de retinopatía diabética y de cataratas que los blancos no hispanos. Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, proyectan algo más, que para el año 2050, la mitad de todas las personas con glaucoma en este país van a ser hispanas o latinas. No es un dato para asustarse, es un dato para actuar hoy, no mañana. Consuelo no padecía una enfermedad ocular grave. Sus ojos no estaban enfermos, estaban en cierta manera mal alimentados. Años de postres azucarados, pocas frutas, casi ninguna semilla y cenas tardías habían dejado a sus ojos sin algunas de las herramientas que necesitan para mantenerse bien. Y eso tiene consecuencias silenciosas que se acumulan durante años antes de que la persona note algo. Eso cambió con 4 alimentos sencillos y cambió de noche mientras ella dormía. Hoy vamos a hablar de esos 4 alimentos, pero no los vamos a presentar en un orden cualquiera. Los vamos a ordenar de menor a mayor impacto, del cuarto al primero, según 3 criterios claros. Primero, el respaldo de investigaciones rigurosas de instituciones como el NIH, el NEI y el CDC. Segundo, la concentración y especificidad de los nutrientes que la retina necesita después de los 60 años. Y tercero, la facilidad de combinarse en una rutina nocturna que no lleva más de 3 minutos. Y le adelanto algo antes de empezar. El alimento que muchas personas esperarían encontrar en el primer lugar no va a estar ahí. El que ocupa el puesto número 1 sorprende a casi todos cuando lo escuchan. Quédese conmigo hasta el final. Porque ese último alimento es también el más subestimado, el que más personas tienen en casa sin aprovechar de esta manera y el que los datos de investigación colocan más cerca de la protección directa de la retina en la adultez mayor. Soy parte de un canal dedicado a compartir información de salud basada en evidencia, pensada especialmente para adultos mayores hispanos y latinos que viven en este país y para las familias que los cuidan. Si este contenido le resulta útil, le invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierda los próximos temas que estamos preparando. Antes de entrar al ranking, hay 2 cosas fundamentales que necesita entender. No son detalles técnicos menores. Son la base de todo lo que vamos a hablar. Y sin entenderlas, la información sobre los 4 alimentos va a parecer menos importante de lo que realmente es. La primera tiene que ver con lo que realmente le pasa a los ojos con el paso del tiempo. La segunda tiene que ver con algo que la ciencia descubrió en los últimos años y que cambia completamente la forma en que pensamos sobre la nutrición y la visión. Empecemos con la primera. Cuando una persona llega a los 60, a los 65, a los 70 años y nota que sus ojos ya no son los mismos, lo más común es pensar es la edad. Es normal. No hay nada que hacer. Esa conclusión, aunque comprensible, no cuenta toda la historia. Sí, el envejecimiento cambia la visión, el cristalino pierde flexibilidad
Los músculos de la pupila responden más lento. La retina produce menos pigmentos protectores. Todo eso es real. Pero hay otro proceso en paralelo, más silencioso y más modificable. El estrés oxidativo es el resultado acumulado de años de decisiones cotidianas. Lo que se comió, cuánto se durmió, cómo se manejó la glucosa y la presión arterial. Las células generan residuos llamados radicales libres al trabajar en condiciones normales. El sistema antioxidante del cuerpo los neutraliza antes de que causen daño. Cuando la dieta es pobre en antioxidantes, cuando hay enfermedades crónicas o simplemente envejecimiento sin los nutrientes necesarios, los radicales libres en exceso atacan lo que encuentran. Y la retina, que es el tejido que más oxígeno consume proporcionalmente en todo el cuerpo, es uno de los primeros en acusar ese daño. Ese daño no duele, no produce síntomas inmediatos, pero se acumula durante años y cuando aparece en una revisión médica como degeneración macular incipiente o cataratas tempranas, ya lleva tiempo instalado. La buena noticia es que ese proceso es parcialmente modificable. No se puede detener, pero sí ralentizar, y la alimentación nocturna tiene un papel más importante en eso de lo que la mayoría imagina. ¿Por qué nocturna? Eso nos lleva a la segunda cosa importante. Los ojos no descansan cuando usted duerme. Hacen algo diferente y mucho más importante. Durante las fases de sueño profundo, el cuerpo activa mecanismos de mantenimiento que no pueden ocurrir mientras uno está despierto. La retina acumula sustancias de desecho durante el día, residuos de su actividad metabólica intensa, fragmentos oxidados, proteínas dañadas. El sistema de limpieza nocturna trabaja con mayor eficiencia cuando el sueño es profundo y continuo. Cuando ese sistema funciona bien, la retina comienza cada mañana con menos carga acumulada. Cuando funciona mal porque el sueño es interrumpido o porque faltan los nutrientes que alimentan ese proceso, los residuos permanecen y se suman noche tras noche. Por eso lo que usted come antes de dormir no es un detalle menor. Es lo que le ofrece a sus ojos para trabajar durante esas horas de reparación. Con eso claro, hay una tercera pieza del rompecabezas que la ciencia ha comenzado a documentar en los últimos años. Una conexión que honestamente pocos médicos le mencionan en la consulta, no porque no sea importante, sino porque es reciente y todavía no ha llegado a todos los consultorios. Se llama el eje intestino-ojo. La microbiota intestinal, ese conjunto de billones de microorganismos que viven en el intestino, tiene influencia sobre el sistema inmunitario, sobre los niveles de inflamación sistémica y sobre el metabolismo de compuestos que alcanzan órganos distantes, incluidos los ojos. Una revisión sistemática publicada en la revista Life en 2023 analizó 9 estudios sobre la microbiota de personas con retinopatía diabética. En todos los estudios se encontró el mismo patrón. Quienes tenían daño retinal activo tenían significativamente menos bacterias productoras de butirato, como el Bifidobacterium y el Lactobacillus, que las personas sin daño retinal. El butirato es un compuesto antiinflamatorio que las bacterias producen al fermentar ciertos tipos de fibra y que tiene efectos protectores sobre los vasos que alimentan la retina. La microbiota saludable amortigua parte de la inflamación que llega a los tejidos oculares. La microbiota deteriorada la amplifica. Y esto no aplica solo a personas con diabetes. La inflamación crónica de bajo grado que acompaña al envejecimiento normal también puede verse modulada por el estado intestinal. El yogur griego natural con cultivos vivos es el alimento de esta lista que más directamente apoya a esas bacterias beneficiosas, pero no es el número 1 del ranking. Con todo eso entendido, entremos al ranking. Cuarto lugar, el plátano maduro. Si hay un alimento en esta lista que parece estar fuera de lugar, es el plátano. La mayoría lo asocia con energía para los deportes. Mucha gente lo da a los niños pequeños cuando tienen problemas digestivos. Pocos lo piensan como aliado de los ojos y sin embargo, su función dentro de esta rutina nocturna es irreemplazable. No porque sea el más rico en antioxidantes, sino porque hace algo que ninguno de los otros 3 puede hacer igual de bien.
prepara el cuerpo para el tipo de sueño en el que la reparación ocular ocurre mejor. Déjeme explicarle exactamente cómo. El plátano maduro, el que ya tiene manchas oscuras en la cáscara, ese que algunos descartan porque lo ven pasado, contiene triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial, lo que significa que el cuerpo no puede fabricarlo por sí solo y necesita obtenerlo de los alimentos. Una vez dentro del organismo, el triptófano sigue un camino de 2 pasos. Primero se convierte en serotonina, un neurotransmisor que, entre otras funciones, ayuda a regular el estado de ánimo y la tranquilidad en las horas de la tarde y la noche. Luego, cuando cae la oscuridad, parte de esa serotonina se transforma en melatonina, la hormona que le indica al cerebro que es momento de dormir. La melatonina no solo induce el sueño, determina en parte la calidad de ese sueño. Y hay evidencia creciente de que la melatonina tiene también un efecto antioxidante directo en los tejidos oculares, especialmente en la retina. Algunos investigadores la llaman uno de los antioxidantes endógenos más potentes del organismo, es decir, uno de los que el propio cuerpo produce cuando cuenta con los materiales para hacerlo. Un plátano mediano maduro aporta alrededor de 11 miligramos de triptófano. No es una cantidad farmacológica, pero en el contexto de una alimentación que también incluye carbohidratos en la cena, el triptófano puede llegar al cerebro con mayor facilidad y contribuir a ese proceso de preparación para el sueño. El plátano también aporta potasio. El potasio es el mineral que regula el equilibrio de líquidos dentro y fuera de las células y es uno de los factores que contribuyen a mantener una presión arterial más estable. La presión arterial elevada es uno de los factores de riesgo para el glaucoma porque aumenta la presión en los vasos que rodean el nervio óptico. Mantener una ingesta adecuada de potasio forma parte de una estrategia alimentaria que beneficia tanto al corazón como a los ojos. La vitamina B6 del plátano cierra el ciclo. Es una vitamina esencial para la conversión del triptófano en serotonina. Sin suficiente vitamina B6, ese proceso es menos eficiente y el efecto del plátano sobre el sueño se reduce. La naturaleza, en su diseño, puso en el mismo alimento el aminoácido y la vitamina que le activa. ¿Por qué entonces el plátano está en cuarto lugar y no en tercero o segundo? Porque su contribución a la salud ocular es principalmente indirecta. Mejora el sueño y el buen sueño mejora la reparación nocturna de los ojos, pero no aporta los antioxidantes específicos que la retina más necesita. No contiene luteína ni zeaxantina en cantidades significativas. No tiene vitamina E. No alimenta directamente la microbiota de la misma forma que el yogur es el alimento de soporte, el que crea las condiciones, y eso lo hace indispensable en la cadena. Piensa en él como el cimiento de una casa. No es la parte más visible, pero sin él todo lo demás se asienta sobre tierra movediza. Don Aurelio, de 77 años, vivía solo en el este de San Antonio. Su hija, que lo visitaba los fines de semana, notó que llegaba al desayuno con los ojos irritados y que se quejaba de ver las cosas con menos nitidez. Empezó a dejarle preparado cada noche, antes de irse, un cuenco con yogur y la mitad de un plátano maduro. Don Aurelio, que no era hombre de cocinar, lo tomaba sin esfuerzo. En pocas semanas le dijo que dormía más seguido. Y en su siguiente revisión, los ojos habían mejorado lo suficiente como para que él mismo lo notara. No fue solo el plátano, pero fue la puerta de entrada. Tercer lugar, el yogur griego natural sin azúcar añadido. Aquí viene la primera sorpresa del ranking. Si le pregunta a la mayoría de las personas cuál de estos 4 alimentos debería estar en el primer lugar, la respuesta más común va a ser el yogur, y es comprensible. El yogur griego natural tiene probióticos, tiene proteína completa de alta calidad, tiene zinc, tiene calcio, tiene vitamina A, parece el candidato perfecto para el puesto de honor. Y sin embargo, los datos lo colocan en el tercer lugar. No porque sea un alimento menos valioso, sino porque su mecanismo de acción sobre la salud ocular es principalmente
indirecto. Y en un ranking de impacto directo sobre la retina, esa diferencia importa. Permítame explicárselo con detalle, porque la historia del yogur y los ojos es más interesante de lo que parece. Ya hablamos del eje intestino-ojo. Ya mencionamos que la microbiota intestinal puede influir sobre el entorno inflamatorio que rodea los vasos oculares. El yogur griego natural con cultivos vivos, específicamente las cepas de Lactobacillus y Bifidobacterium que los buenos yogures contienen, actúa directamente sobre esa microbiota. Alimenta y apoya a las bacterias productoras de butirato que según la evidencia de 2023 están reducidas en personas con daño retinal. Ese es un beneficio real, pero no termina ahí. El zinc del yogur merece una mención especial. El zinc es un mineral que cumple una función de transportista dentro del ojo. Lleva la vitamina A desde el hígado, donde se almacena, hasta la retina, donde es necesaria. Sin suficiente zinc, la vitamina A no llega bien a donde tiene que llegar, incluso si la dieta es rica en esa vitamina. Es un problema de logística, no de escasez. El zinc es el mensajero que garantiza la entrega. Una vez que la vitamina A llega a la retina, se convierte en un compuesto llamado retinal, que es esencial para el funcionamiento de los bastones, las células responsables de la visión en condiciones de poca luz. Por eso muchas personas con deficiencia de zinc, aunque no sepan que la tienen, experimentan dificultades para ver bien al atardecer o en espacios poco iluminados. No es solo la edad. A veces es el zinc. Hay además un beneficio práctico del yogur que pocas personas consideran cuando piensan en sus ojos. El yogur griego natural sin azúcar añadido tiene un índice glucémico bajo. Eso significa que no provoca un aumento rápido de la glucosa en sangre después de consumirlo. Y eso de noche importa más de lo que parece. Cuando la glucosa sube bruscamente antes de dormir, el cuerpo responde liberando insulina. Ese pico de insulina nocturno puede interferir con la calidad del sueño, fragmentándolo. En personas con diabetes o con prediabetes, ese ciclo de glucosa elevada durante las horas nocturnas puede tener efectos adicionales sobre los vasos capilares de la retina, que son algunos de los más delgados y vulnerables del cuerpo. Sustituir un postre dulce habitual por yogur griego natural no es solo un cambio de calorías, es un cambio en el tipo de señal que el cuerpo recibe antes de dormir. Francisca tenía 68 años y vivía en Albuquerque, Nuevo México, con su esposo retirado. Tenía diabetes tipo 2 desde hacía 6 años, controlada con medicación oral. Su oftalmólogo la había visto 2 veces en ese periodo y le había explicado en términos claros que la retinopatía diabética es la causa más frecuente de ceguera en adultos en edad de trabajar en los Estados Unidos y que el control de la glucosa era su herramienta más poderosa. Pero nadie le había dicho que la glucosa nocturna, específicamente la que se elevaba después de sus postres de costumbre, podía estar contribuyendo silenciosamente a ese riesgo. Francisca era de las personas que terminaban la cena con algo dulce casi siempre. Un vasito de gelatina comercial, a veces arroz con leche, a veces galletas. Cuando su hija, que había visto un video parecido a este, le propuso cambiar ese postre por yogur griego con fruta, Francisca lo hizo sin mucha convicción. Le pareció soso al principio. 3 semanas después, empezó a notar que dormía de un tirón, que no se despertaba a las 2 de la mañana con sed, como solía pasar, que el glucómetro de la mañana mostraba números algo más tranquilos. Y en su siguiente revisión ocular, su médico registró que la presión intraocular había bajado un pequeño pero notable punto. Un solo cambio. Efecto en 3 variables al mismo tiempo. Una cosa más sobre el yogur antes de pasar al siguiente. No todos los yogures son iguales. El yogur griego natural, sin azúcar añadido, sin saborizantes artificiales, con cultivos vivos activos, es diferente de los yogures industriales que llenan los refrigeradores de los supermercados. Esos productos, con sus nombres que suenan a salud, muchas veces tienen más azúcar que un helado pequeño. Lea siempre la etiqueta. Busque que diga cultivos vivos activos. Busque que el azúcar en la etiqueta nutricional no sea mayor de 6 o 7 gramos por porción. Si tiene más,
no es el que buscamos. Segundo lugar, los dátiles. Los dátiles llevan miles de años como alimento humano. Algunas de las referencias más antiguas a ellos están en escritos que tienen más de 4000 años. En muchas familias de origen latinoamericano o mediterráneo se conocen desde hace generaciones, aunque en los supermercados de este país suelen aparecer en una sección pequeña, entre los frutos secos, y muchas personas los compran solo para postres de temporada o para preparar algún dulce especial. Ese uso limitado, como capricho de fiestas, es uno de los malentendidos nutricionales más frecuentes que rodean a esta fruta extraordinaria. Los dátiles contienen una concentración alta de polifenoles, compuestos antioxidantes que las plantas producen como defensa contra el estrés ambiental y que cuando los consumimos actúan dentro del cuerpo protegiendo las células del daño de los radicales libres. Y como ya hemos explicado, los ojos son uno de los tejidos que más radicales libres produce, porque la retina trabaja con una intensidad metabólica extraordinaria durante cada hora que estamos despiertos. Pero lo que verdaderamente coloca a los dátiles en el segundo lugar de este ranking son dos nutrientes específicos que no reciben suficiente atención fuera de los textos científicos: la luteína y la zeaxantina. Estas dos sustancias pertenecen a la familia de los carotenoides. Son pigmentos amarillos que se encuentran en muchos vegetales y frutas, pero que tienen la particularidad de acumularse de forma preferencial en un lugar muy concreto del cuerpo, la mácula del ojo. No en el hígado, no en el músculo, no en la grasa, en la mácula. La mácula es un área pequeña en el centro de la retina, de aproximadamente 5 milímetros de diámetro, que es responsable de toda la visión fina que usamos para leer, para reconocer el rostro de una persona, para enhebrar una aguja, para ver la hora en un reloj, para seguir los subtítulos de un programa de televisión. Es la zona de la retina con mayor densidad de conos, que son las células responsables de la visión de detalle y el color. La luteína y la zeaxantina se concentran en la mácula y forman lo que se conoce como el pigmento macular. Ese pigmento actúa como un filtro de doble función. Por un lado, absorbe parte de la luz azul de alta energía que llega al ojo, la que emiten las pantallas de teléfonos y computadoras, por ejemplo, antes de que llegue a las células fotorreceptoras, reduciendo el daño fotoquímico que esa luz puede causar. Por otro lado, actúa como antioxidante local, neutralizando los radicales libres que se generan en esa zona de altísima actividad metabólica. Cuando el nivel de pigmento macular es bajo, la mácula queda más expuesta. Y la exposición acumulada durante años es uno de los factores que contribuye al desarrollo de la degeneración macular asociada a la edad, que es la primera causa de pérdida irreversible de visión central en personas mayores de 60 años en los Estados Unidos. En 2013, el Instituto Nacional del Ojo publicó los resultados del estudio AREDS-2, que es el segundo y más reciente de los dos grandes ensayos clínicos sobre nutrición y degeneración macular. El estudio siguió a más de 4000 participantes durante varios años. Una de sus conclusiones centrales fue que las personas con bajos niveles de luteína y zeaxantina en la dieta que comenzaron a suplementarlas tuvieron alrededor de un 25% menos de probabilidad de progresar hacia la degeneración macular avanzada comparadas con personas similares en riesgo que no lo hicieron. 25% es un número relevante cuando hablamos de prevenir la pérdida de la visión central de por vida. Ahora bien, la luteína y la zeaxantina no están solo en los suplementos. Están en los alimentos, las espinacas, la col rizada, los huevos, el maíz amarillo, los pimientos naranja. Y también en los dátiles, especialmente los de variedad medjool, que son los más fáciles de encontrar en los supermercados de este país. Una cosa importante que hay que tener en cuenta: la luteína y la zeaxantina son liposolubles. Es decir, el cuerpo las absorbe mejor cuando se consumen junto con algo de grasa. Y en el cuenco nocturno del que vamos a hablar más adelante, ese problema está resuelto. Las semillas de girasol que van encima del cuenco aportan exactamente las grasas saludables que facilitan esa absorción. El diseño del cuenco no es accidental.
Don Rodrigo tenía 74 años y vivía en el noroeste de Chicago. Había trabajado casi 4 décadas como técnico en una imprenta, con los ojos expuestos a mucha luz artificial. Cuando fue al optometrista, el examen de fondo de ojo reveló algunas drusas en la retina, pequeños depósitos de desecho que son la primera señal de riesgo para la degeneración macular. El médico le dijo que no había nada que corregir todavía, pero que prestara atención a su alimentación. Don Rodrigo no sabía por dónde empezar. Una amiga de la parroquia le habló de los dátiles. Él era escéptico, pero empezó 1 o 2 en las noches junto con yogur. En su visita de seguimiento, el optometrista registró que las drusas no habían aumentado en número ni tamaño. Para don Rodrigo, eso era exactamente la noticia que esperaba. Una pregunta frecuente: ¿cuántos dátiles hacen falta? ¿1 o 2 son suficientes? La densidad nutricional de los dátiles es alta. Una pequeña cantidad ya aporta una dosis significativa de los compuestos que buscamos. Y el paladar lo agradece, porque su dulzor natural y profundo convierte el cuenco en algo que uno espera con gusto al final del día. Primer lugar, las semillas de girasol. Este es el momento del ranking en que muchas personas se detienen, sorprendidas. Esperaban al yogur en el primer puesto, quizás a los dátiles. Las semillas de girasol, esas que se encuentran en cualquier supermercado, en cualquier tienda de barrio, que cuestan muy poco y que mucha gente usa solo para picar mientras ve televisión, parecen demasiado sencillas, demasiado cotidianas, para ocupar el lugar más alto en una lista sobre protección ocular. Pero los datos de investigación cuentan una historia diferente. Y cuando se entiende la biología, la sorpresa desaparece. Las semillas de girasol son una de las fuentes alimentarias más concentradas de vitamina E que existen en la naturaleza. Una sola cucharada de semillas de girasol sin sal, la cantidad que vamos a usar en el cuenco, puede aportar alrededor de 7 miligramos de vitamina E en su forma natural más biodisponible. Los adultos mayores de 60 años necesitan alrededor de 15 miligramos diarios de vitamina E para mantener una protección antioxidante adecuada en los tejidos del organismo. Y estudios poblacionales muestran que una proporción significativa de adultos mayores en este país no llega a esa cantidad con su alimentación habitual. La vitamina E, en su forma de alfa-tocoferol, tiene una función muy específica en la retina. Protege los ácidos grasos de las membranas de las células fotorreceptoras frente a la peroxidación lipídica, la oxidación de las grasas que componen esas membranas. Las membranas de los fotorreceptores están compuestas en gran parte por DHA, un ácido graso omega 3 esencial para que esas células funcionen. El DHA se oxida con facilidad en contacto con radicales libres. Cuando eso ocurre repetidamente durante años, las células pierden integridad y eventualmente mueren. La vitamina E no es un antioxidante genérico. Es un antioxidante liposoluble que se instala específicamente en esas membranas y las protege desde adentro. Para eso exactamente existe en la biología. El estudio AREDS, el primero de los 2 grandes ensayos del Instituto Nacional del Ojo, incluyó 400 unidades internacionales de vitamina E como parte de la fórmula antioxidante que fue evaluada. El resultado fue una reducción de aproximadamente el 25% en el riesgo de progresión a degeneración macular avanzada en personas que ya tenían degeneración macular intermedia. La vitamina E fue considerada un componente irreemplazable de esa fórmula, no un accesorio, una pieza central. Y hay un dato que vale especialmente para las mujeres latinas de más de 60 años que están viendo este video, porque son el grupo que más nos escribe. Un estudio realizado en aproximadamente 40,000 mujeres encontró que quienes tenían mayor ingesta dietética combinada de vitamina E, luteína y zeaxantina tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar cataratas comparadas con quienes consumían menos de esos nutrientes. Las cataratas son la condición ocular que más frecuentemente afecta a los adultos mayores latinos en los Estados Unidos, según los datos del Estudio Latino del Ojo de Los Ángeles y del CDC. La vitamina E, en combinación con los carotenoides, ofrece un mecanismo de protección documentado contra su desarrollo.
Las semillas de girasol no aportan solo vitamina E. También contienen selenio, un mineral que amplifica el efecto antioxidante de la vitamina E porque forma parte de una enzima llamada glutatión peroxidasa, que es otro de los sistemas naturales de defensa del organismo contra la oxidación, y contienen zinc, el mismo mineral que mencionamos en el yogur, que actúa como puente entre la vitamina A y la retina. Ahí está la sinergia que hace de este ranking algo más que una lista de 4 alimentos sin relación entre sí. El plátano prepara las condiciones para un sueño más profundo, y en el sueño profundo es cuando el sistema de reparación nocturna de los tejidos oculares trabaja mejor. El yogur nutre la microbiota intestinal que el eje intestino-ojo necesita para mantener bajo el nivel de inflamación que llega a los vasos de la retina. Los dátiles aportan la luteína y la zeaxantina, que construyen y mantienen el pigmento macular, el filtro y escudo de la zona de visión más fina del ojo. Y las semillas de girasol aportan la vitamina E, que protege directamente las membranas de los fotorreceptores, la primera línea de defensa contra el daño oxidativo acumulado. 4 alimentos, 4 mecanismos diferentes. Una cadena de protección que cubre distintos frentes al mismo tiempo. Beatriz tenía 66 años y trabajaba en una floristería en el área de Phoenix. Llevaba 2 años con glaucoma de ángulo abierto. Tomaba sus gotas, hacía sus revisiones, seguía las indicaciones, pero quería saber si había algo más que pudiera hacer desde su cocina. Buscó, leyó y llegó a las semillas de girasol. Empezó con una cucharada cada noche. Luego añadió los dátiles. Luego armó el cuenco completo. En su siguiente revisión semestral, su oftalmólogo le dijo algo que ella no olvidó. Siga haciendo lo que está haciendo, porque la presión está cooperando. No fue solo el cuenco. Fue el cuenco sumado a las gotas, a las revisiones, a las caminatas que también había incorporado, pero el cuenco era la parte que ella podía controlar cada noche, sin que le costara más de 3 minutos y unos pocos dólares al mes. Ahora, la parte del video que más importa a quienes cuidan a un familiar mayor, si usted acompaña a un padre, a una madre, a un abuelo, o a cualquier persona mayor en su familia, lo que viene a continuación es especialmente para usted, porque hay una atención que muchos hijos e hijas de adultos mayores conocen bien. Uno quiere ayudar, uno quiere hacer algo concreto para proteger la salud de esa persona que se quiere, pero entre las citas médicas, los formularios del seguro, los medicamentos y las preocupaciones de cada día, a veces se olvida que la ayuda más constante y más duradera no viene del sistema de salud. Viene de la cocina y de la rutina de la noche. Los 4 alimentos de los que hemos hablado son fáciles de comprar, fáciles de preparar y fáciles de mantener. Para alguien de 75 u 80 años que vive solo y que quizás ya tiene dificultades para cocinar, este cuenco es algo que un familiar puede dejar listo en el refrigerador durante una visita o enseñarle a preparar en 3 pasos simples. La conversación no tiene que ser médica, puede ser tan simple como: abuela, encontré algo rico para tomar en las noches, pruébalo esta noche y me cuentas. Y si la persona mayor vive lejos, esta rutina puede convertirse en un pequeño puente cotidiano. Una llamada corta para preguntar si tomó su cuenco es también una llamada para decir: estoy pensando en ti. Hablemos ahora de la rutina práctica, con todos los detalles. El cuenco, que combina los 4 alimentos del ranking, tarda menos de 3 minutos en prepararse. Aquí está la proporción que los datos respaldan y que la mayoría de las personas puede mantener sin dificultad. La base es medio vaso de yogur griego natural sin azúcar añadido. Esa cantidad, aproximadamente 100 gramos, aporta alrededor de 10 gramos de proteína de alta calidad, zinc en cantidades relevantes para la función retinal y los cultivos probióticos activos que sostienen la microbiota intestinal. Si no consigue yogur griego, el yogur natural entero sin azúcar también funciona, aunque con menor concentración de proteína. Sobre el yogur, corte la mitad de un plátano maduro en rodajas. No es necesario uno entero. Medio plátano maduro, el que ya tiene las manchas en la cáscara, ya aporta suficiente triptófano, potasio y vitamina B6 para el propósito que buscamos. Si prefiere el sabor más suave del plátano verde, también funciona.
aunque el triptófano es más biodisponible en el maduro. A continuación, 1 o 2 dátiles, preferiblemente medjool, que son los más grandes y más ricos en luteína y zeaxantina. Si los dátiles son grandes, con 1 es suficiente. Si son los más pequeños que se venden a veces en paquetes más económicos, use 2. Trocélos en 3 o 4 pedazos antes de añadirlos al cuenco, para que se distribuyan bien y cada cucharada tenga algo de su sabor. Finalmente, espolvoree 1 cucharada de semillas de girasol naturales o tostadas sin sal. Sin sal añadida es importante, especialmente para personas que ya tienen la presión arterial elevada o que están cuidando la ingesta de sodio por indicación médica. 1 cucharada, no más. Esa cantidad ya aporta los 7 miligramos de vitamina E que mencionamos, el selenio y el zinc que completan la cadena. El resultado es un cuenco con 4 texturas distintas, un sabor que combina lo cremoso del yogur, la dulzura suave del plátano, el dulzor profundo del dátil y el crujiente de las semillas. Para mucha gente, especialmente para quienes han pasado años terminando la cena con postres muy azucarados, este cuenco se convierte en una sorpresa agradable, en algo que esperan con gusto. El momento ideal es aproximadamente 1 hora antes de acostarse. No inmediatamente después de la cena, porque el cuerpo necesita ese espacio para completar la digestión inicial antes de pasar al descanso. Y no en los últimos 5 minutos antes de dormir, porque el proceso digestivo inicial también puede interferir levemente con la entrada al sueño profundo 1 hora antes de acostarse. Ese es el momento, y si puede hacer de ese momento algo más que simplemente comer, mejor todavía. Apague la televisión por 10 o 15 minutos. Deje el teléfono en el cuarto de al lado. Siéntese en un lugar cómodo. Respire tranquilo. Permita que ese momento de quietud sea también una transición intencional entre el día activo y la noche de descanso. El estrés no termina cuando uno cierra los ojos. Si los niveles de cortisol siguen altos en las horas nocturnas, el cuerpo no entra con la misma facilidad en las fases de sueño profundo donde ocurre la mayor parte de la reparación de los tejidos. Antes de terminar, hay algo que merece mención especial. Muchas condiciones oculares que causan pérdida irreversible de visión, como el glaucoma y la degeneración macular temprana, no producen síntomas en sus primeras etapas. La persona ve bien, no siente dolor, no nota nada, y mientras tanto el daño avanza. El CDC recomienda que los adultos mayores de 60 años se realicen un examen ocular completo con dilatación de pupila al menos 1 vez por año. La mayoría de los planes de Medicare cubren ese examen anual para personas con diabetes o en riesgo de glaucoma. Si lleva más de 1 año sin revisión, esta semana es un buen momento para llamar a su médico de atención primaria. Los 4 alimentos de hoy son un complemento valioso, pero no reemplazan la evaluación médica que detecta lo que ningún alimento puede corregir por sí solo. Este contenido es educativo e informativo. No sustituye la evaluación de un oftalmólogo, del optometrista, ni del médico de atención primaria. No sustituye los tratamientos indicados para ninguna condición ocular ya diagnosticada. Si usted padece glaucoma, degeneración macular, retinopatía diabética, cataratas u otro problema ocular, continúe siguiendo las indicaciones de sus especialistas. Este cuenco está pensado como apoyo a un estilo de vida saludable, no como alternativa a ningún tratamiento. Y ahora, para cerrar, volvemos a Consuelo. Consuelo, la señora de Los Ángeles con quien comenzamos este video, tardó unas semanas en incorporar el cuenco a su rutina. Al principio lo hacía porque su hija en Houston se lo había pedido y ella no quería preocuparla más de lo necesario. Lo preparaba sin demasiada convicción, lo tomaba en el sillón mientras veía las noticias, pero en la 3ª semana algo cambió. Notó que llegaba a la cama con la cabeza más quieta, que no tardaba tanto en quedarse dormida, que no se despertaba a las 3 de la mañana con las preocupaciones habituales y que los primeros minutos del día, esos que antes le costaban tanto, eran un poco más fáciles. No estaba segura de si eran los alimentos o el hábito de sentarse tranquila por unos minutos antes de acostarse o simplemente el efecto de haber decidido hacer algo concreto por su propia salud. Probablemente era todo eso junto. 3 meses después, en una videollamada con su hija,
Ocurrió algo que ninguna de las dos mencionó en el momento, pero que la hija guardó como uno de esos pequeños momentos que importan. Mamá no estaba acercando la cara a la pantalla. Estaba sentada a la misma distancia de siempre, viendo con claridad. La hija no dijo nada, pero al colgar sonrió. Los cambios que cuidan la visión rara vez llegan como noticias espectaculares. No son resultados de laboratorio que bajan de un día para otro. No son el tipo de transformación que uno puede mostrar en un video de antes y después. Son cambios lentos, acumulados, que viven en el detalle, en cómo uno llega a la mañana, en cuánto esfuerzo le cuesta leer las letras pequeñas, en si uno puede ver el reloj en la pared sin acercarse. Esos cambios pequeños son los que importan cuando hablamos de proteger algo que no se puede comprar ni recuperar fácilmente, la capacidad de ver el mundo con claridad durante los años que todavía vienen. Una cucharada de semillas, 1 o 2 dátiles, medio plátano, un cuenco de yogur, 1 hora antes de dormir. Si este video le resultó útil, compartirlo con alguien en la familia es una de las mejores cosas que puede hacer con él. Especialmente si hay un padre mayor, un abuelo o una persona que cuida que podría beneficiarse de esta rutina sencilla. A veces el mayor regalo que podemos dar es un hábito envuelto en una conversación corta. Y si hay algún tema de salud ocular, de nutrición después de los 60, de cómo navegar el sistema de salud en este país, o de cualquier otra cosa relacionada con el bienestar de los adultos mayores latinos en los Estados Unidos, que le gustaría que tratáramos en un próximo video, déjelo en los comentarios. Leemos cada mensaje y muchos de los temas que cubrimos nacen exactamente de las preguntas que la comunidad nos hace. Gracias por quedarse hasta el final. Cuídese bien.